Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Muy buenos días, amigas y amigos de este programa Diálogos Humanos, un programa de la Radio U Central. Primero, como siempre, dar las gracias y los saludos de rigor a Francisco Saavedra y a David Valenzuela. A ver qué dicen esos aplausos. Estamos lentos como buen día lunes, chiquillos, ¿eh? Pero está bien, está bien. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado, que hayan disfrutado junto con la familia, junto con los amigos. Y también, como siempre, poder recordar a nuestro buen y recordado amigo Luis Felipe Buletich, que nos acompaña desde algún lugar. Y contarles que en la sesión de hoy estaré solamente conduciendo quien les habla, porque Daniel está realizando una pasantía postdoctoral en España, así que tendrán mi presencia y mi conducción durante todo el mes de noviembre en los programas, en este programa y los sucesivos que nos quedan. Pero bueno, vamos a aprovechar la oportunidad también de que Daniel no nos va a acompañar en forma física, pero sí obviamente está al tanto de todo lo que pasa. Seguramente si no está escuchando el programa ahora lo va a escuchar un rato más. Hoy nos acompaña un académico de la Universidad Central, particularmente de la Escuela de Periodismo, que es el profesor Pedro Fodich. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Diego, ¿qué tal? Qué curioso estar de este lado del asiento. Yo normalmente todos los miércoles estoy en ese. Sí, claro. No, sí, es distinto, pero hoy día tengo menos responsabilidad. No, está bien. Bueno, bienvenido a este programa Diálogos Humanos. Gracias, Daniel. Un programa que habla sobre un concepto bien relevante que se menciona ahí en la introducción, que es sobre el profundo mundo del vivir. Y nosotros acá en general hablamos mucho de bienestar, por sobre todas las cosas, y de salud mental también, junto a y todo lo que eso influye, porque a la larga está implícito eso en la vida personal, profesional, en el mundo y en todas las facetas del mundo en general. ¿Ya? Siempre hablamos mucho como de la contingencia, de política, de los sucesos de connotación social, de lo que ha pasado en la semana. Así que bueno, por eso es un diálogo humano, ya que es la conversación que nosotros tendríamos en un café, afuera en el patio, ¿cierto? O a la hora de almuerzo, o una conversación de pasillo. Así que bienvenido, Pedro, y muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre es bueno conversar de todos estos temas que nos atañen, que son de interés y además que también nos afectan y además hay una constante evolución del cómo se está dialogando. Estoy pensando un poquito, me estoy adelantando a la conversación porque vamos a hablar a propósito del seminario, ¿cierto? Sí, bueno, ahí contarle, Pedro lo va a poder profundizar aún más, pero la semana pasada, el lunes pasado, se hizo un evento, a mi juicio, muy importante, que es un seminario que se llama Corta el Hate, ¿ya? Discursos de odio en redes sociales y medios, ¿ya? Ese era el acápite. El seminario es la 13ª edición del seminario digital que lo hace la carrera de periodismo. Perfecto. Y este año en particular era sobre discursos de odio en redes sociales en conjunto con la campaña Corta el Hate de ACNUR. Que eso me parece a mí muy relevante, que también eso yo te lo había comentado antes de comenzar el programa, que me parece muy importante, muy necesario, destacable, así como yo la verdad lo puedo ensalzar bastante.
esta idea de que se hagan actividades con otras organizaciones, y en este caso una organización internacional como es ACNUR, que ACNUR es la Organización Internacional de Protección a los Refugiados, ¿cierto? Claro, es me lo tuve que aprender, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Exactamente. Ya, entonces, ese eso es súper importante. Bueno, y ahí se habló mucho desde la perspectiva también de, en el fondo, cómo en las redes sociales se da este diálogo, que en realidad como yo no podría decir que es diálogo. Diálogo no es, claro. Pero sobre todo a la población migrante, ¿no? Claro, el tema de los discursos de odio enfocado a la población migrante. Sí. Bueno, y en este caso, el seminario, ¿qué aspectos relevantes trató en ese sentido? ¿Qué es lo que se podría concluir para poder hacer un resumen de ello? Antes de llegar a las conclusiones, además creo que las conclusiones van quizás en el foro interno de los asistentes, pero por supuesto. Pero sí, lo bonito fue que este seminario se trató desde tres ópticas, ¿ya? Primero, desde un aspecto más político y los números. Contamos con el especialista, el cientista político Tomás Campos, quien dio esa visión más desde la parte política, desde la noción de cómo el odio, el discurso de odio se está instrumentalizando en el ámbito político, sobre todo tomando en cuenta el momento que estamos viviendo en el país. Y en el mundo también. Claro. Otra óptica fue justamente la que trajo Daniel como invitado desde el punto de vista de lo psicológico, de los mecanismos, de entender fenómenos tan naturales, pero que de repente uno no toma la suficiente distancia, y bueno, y por eso están los especialistas que toman esta distancia de ver estos fenómenos de la reacción, de las emociones, de cómo estos mecanismos se gatillan, y Daniel nos dio un barniz, porque yo creo que esto puede dar para una conversación larguísima. Sí, por supuesto. Pero fue muy interesante el enfoque que dio Daniel, y sobre todo llevándolo a las emociones más básicas, más profundas, entender que todo esto surge de emociones bien básicas, pero que están súper arraigadas. Y por último, la otra oradora con la que contamos, la otra exponente, fue Sandy Joseph, quien ella es una inmigrante haitiana, quien ha hecho su vida académica acá en Chile, y ella empezó con una cuenta donde ella contaba su progreso académico, y a partir de eso ella recibió básicamente mucho odio, mucha virulencia en redes sociales, pero ella ha transformado esta virulencia para generar un perfil más de integración, de aceptación. Entonces ella es el rostro de esta campaña, la campaña ACNUR, que es Corta el Hate. Perfecto. Y bueno, cabe agregar que Tomás Campos es el representante de ACNUR, ¿cierto? Tomás Campos, mira, porque ACNUR es parte de las Naciones Unidas. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces Tomás Campos, él viene del PNUD. Ah, perfecto. Ya, ok. Del Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya. Me tuve que aprender todas las siglas. Sí, no, está bien. Sí, no, son muchas las siglas que hay que aprendérselas todas. Sí, pero bien interesante. Y ahora me surge una pregunta a partir de también del caso de Sandy, ¿cierto? Sí. Que en el fondo sea mucha virulencia a través de las redes sociales, ¿cierto? Pero es como si la gente se escondiera tras la pantalla o en el fondo o el teclado, pero a la hora de poder de poder encarar o confrontar a una persona no se hace. Eso ustedes, digamos, lo han discutido, lo han conversado, fue planteado en el seminario desde alguna de estas ópticas. Mira, Daniel hizo una mención. A mí me gustaría edificarlo junto con otro académico también, que tiene que ver con porque Daniel nos hablaba de que uno se puede escribir cualquier cosa desde, no sé, pues Pedro FS 15, muchos números. Sí, claro. Perfil. Que esto tiene que ver con la creación avatárica, ¿ya? Sí. Por lo general, todo el mundo hace una creación avatárica bastante honesta. Es decir, por ejemplo, yo creo que si yo voy a tus redes sociales, probablemente está Diego.Arancibia, sí, una foto tuya. Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en redes sociales tú te puedes ir creando distancia avatárica. Ok. Otro nombre, otra foto, multiperfiles, y también hay un tema de que las redes sociales son lugares donde
si lo vamos así desde el lado legal, no hay un aspecto de responsabilidad profunda. A menos que tú tengas una cuenta muy certificada desde una empresa, desde una institución, etcétera, lo que tú digas en redes sociales probablemente puede tener poca repercusión siendo un anónimo. Uh-huh. ¿Ya? Solamente las personas quizás con más reverberancia social, estoy hablando desde incluso ni tanto, porque hemos visto que hay políticos que realmente tienen la brutalidad que sea en redes sociales y no se hacen cargo. Sí, claro. No se hacen cargo y que yo creo que tiene mucho que ver con esto, con el discurso de odio. Por ejemplo, lo que pasó con lo que está pasando en campaña es que se ocupan ciertos epítetos y después dicen, bueno, ustedes saben... Bueno, y también se ocupa mucha publicación que salió hace 5 años atrás y en el fondo le dice, mire, usted hoy está reclamando esto, pero hace 5 o 6 años atrás claro, dijo esto. Esto, claro. No, ahí hay un tema. Entonces, con la distancia avatárica, con la construcción avatárica, tú te puedes ir, tú puedes desligarte completamente de la responsabilidad. Okay. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, desde el perfil PF1339, sí, con una foto de una tortuga ninja, bueno, voy a quemar todos los campos de berenjena y nadie me puede decir nada. Sí. Que voy a quemar todos los campos de berenjena, ¿verdad? Sí. Claro, exacto. Pero entonces hay un tema también de la mecánica de las redes sociales que te permite eso, que te permite desligarte la responsabilidad, también y también desligarte de quedar vinculado a lo que tú publicaste. Sí, perfecto. ¿Ya? O sea, porque el PF1339 no es Pedro Fodich. Sí, no, sí se entiende. No hay como y también hay un tema de que con la distancia proxémica que hay en las redes sociales, también da lo mismo lo que tú digas. En cierto modo da lo mismo, porque también quien te encara desde la misma distancia y te puede encarar... De la misma distancia avatárica. Es otro, no claro, sé, el DAM claro, 5412. Exacto, yeah, exacto. Y además hay otro tema que pasa mucho en las redes sociales, que es la ley de Godwin. No sé si has escuchado hablar de la ley de Godwin. No. Samuel Godwin, no me acuerdo si era Samuel o Jonas Godwin, pero es un tipo, es un ingeniero informático que trabajó en las primeras redes de internet. Okay. Antes de las redes sociales, en Eudera, yeah, que era como los primeros servidores de internet, las primeras redes, ¿ya? Y él trabajaba básicamente temas informáticos y temas de conexión, etcétera, y trabajaba mucho con otros ingenieros. Okay. Con otros ingenieros, y se da que estos ingenieros peleaban mucho. Empezaban a tener, pues vamos a ocupar no sé cuántos hercios para llevar esta frecuencia, para que el servidor no se caiga, aquí ya lo ven, y de ahí, en algún momento, cuando se peleaban, ocupaban el término nazi. Tú eres un nazi. Okay. Tú eres un nazi. Entonces la ley de Godwin, él le pone un término en latín, dice reductio ad nazismus. Yeah. Es decir, en algún momento cuando se ocupa cierto término, en el caso que él ejemplificaba era el nazi, ya la conversación se te descarrila, o sea, se te iba de las manos y ya no había una conversación de trabajo con cierto fruto, entonces había un término en particular que ya te descarrilaba completamente la conversación. Y no la podías recuperar. ¿Qué se podría decir en los términos actuales cuando uno tiene un diálogo con una persona y a uno lo puede tildar con un adjetivo de, no sé, comunista, fascista? Sí, claro. Y ahí ya la conversación se te descarrila. Okay. O sea, se pierde el carácter de conversación y pasa a ser una pelea que no tiene mayor sentido, que no tiene mayor fruto, de repente que tirar alguna respuesta así ingeniosa que deje al otro sin respuesta, pero más allá de eso no tiene pie. Esa es la ley de Godwin, que cuando tú aplicas, bueno, él dice, cuando hay una discusión, él decía, en los deudores internet, llevamos al término nazi, esta conversación ya pierde todo valor.
Ok. Y lo podemos ver en todos lados, porque, por ejemplo, mira, aquí yo estoy viendo Emol, bueno, que este es un ejemplo bien extrapolado, porque Emol tiene tiene los comentarios de Emol que son súper extrapolados. Sí, no. Tú puedes ver que pasa algo, pasa algo que claro, aquí estoy viendo el perfil y, por ejemplo, aparece un tipo que se autodenomina Jarvis Stark, claramente sí, claro. los cómics, y claro, tira una brutalidad. Después hay otro que no sé si será su nombre, otro un Gustavo B. Entonces justamente hay uno que se identifica como bávaro, solamente como bávaro. Entonces claro, y por ejemplo se están refiriendo a Desbordes como un comunista de izquierda. Sí, es una locura. Sí, claro. A Mario Desbordes, al alcalde, es como. Entonces ahí tú tienes un fenómeno que esta armadura identitaria da para mucho, desgraciadamente. Sí, no, me acordé también otros términos como, por ejemplo, que creo que también al alcalde de Borde también en un momento le dijeron que era octubrista. Entonces octubrista también es un objetivo, claro, que de alguna manera, claro. En el fondo, me parece súper relevante relevar como esta idea de la ley de Godwin para hacer también como llamar a hacer un llamado que la sociedad sea como mucho más tolerante, claro, y no caer en calificativos apelativos ni adjetivos de acerca de lo que piensa una persona, porque la persona puede pensar como quiera, digamos, hay libertad para eso. Pero la idea no es poder juzgar. En el fondo es muy difícil también escuchar sin juzgar. Claro. Y justamente en redes sociales es muy fácil juzgar. Es extremadamente fácil juzgar. Y ahí, volviendo un poquito a la ley de Godwin, es mucho más fácil. Uh-huh. Tú dijiste el término octubrista. ¿Cachai? Ocupamos el término octubrista peyorativamente. Sí, claro. Es mucho más fácil para alguien establecer un punto diciendo, tú eres octubrista, que decir, es que tú tuviste esta postura respecto al 19 de octubre del 2019. Es mucho más fácil decir, eres octubrista. Sí, más que decir, tú apoyaste las protestas. Más que dar un argumento, uh-huh, que en el fondo, claro, explique la adhesión de esa persona, claro, en este caso al estallido social, claro, que se produjo en 2019. Y también, además, eso tiene que ver mucho, además, con una mecánica que se ha vuelto un poco siniestra en las redes sociales. Voy a hablar desde un punto de vista más técnico, ¿sí? Porque las redes sociales, si bien las vemos muy como un mecanismo novedoso, básicamente las redes sociales siguen siendo páginas y sitios web comunicados por hipervínculo. Entonces, okay, ¿qué es lo que pasa? El uso del hashtag, el uso de este mecanismo para vincular cosas, lo hace mucho más fácil. Sí, también mucho más fácil, claro, difundir un mal concepto. Por ejemplo, yo veo en redes sociales que está lleno de hashtags que se crean con términos muy, muy perniciosos, muy fuera venecos. Por ejemplo, sí, hablando de discriminación a los migratorios, haitianos no, hashtag haitianos no, hashtag, bueno, hay muchos en el ámbito político. O sea, en todo ámbito tú tienes una ley de Godwin, ¿ya? Por ejemplo, si vas a hablar de fútbol, hay términos para hablar mal de las hinchadas, de los equipos. Sí, obvio. Ahí tienes ley de Godwin. Si vas a hablar incluso o sea, desgraciadamente, o quizá, o si lo vemos de otro lado, afortunadamente, hay temas que generan gran pasión, pero el problema es que hay una pasión que se lleva mal. Entonces, incluso en ámbitos de arte, yo he visto gente sacarse los ojos por decir que, no sé, por la Medusa de Jericó es neoclásica, sí, claro, o es impresionista. Sí, es que eso también obedece, creo que, bueno, que se ha llevado como a las redes sociales, que puede ser en un diálogo humano también, por cierto, digamos, entre más personas, de que las personas lo que intentan es que tu opinión o mi opinión sea la verdad.
¿ya? Y la verdad es que no es así, digamos. La opinión de una persona es la realidad que ve esa persona, y si esa opinión está bien argumentada, refleja parte, es consecuente con sus valores, con sus acciones, ¿cierto? Con sus principios, es respetable. Pero lo distinto es, y creo que en el fondo ahí en las redes sociales ha sido un campo de cultivo para que eso ¿cómo se llama? Se siembre y en el fondo se haga próspero, esta idea de que imponer verdades, ¿ya? ¿Cierto? Imponer verdades. Entonces, por lo tanto, también me quedé pensando en lo que tú estabas señalando recién también, en qué medida también este hate que hay en redes sociales se transforma en posverdad. También, ¿ya? Entonces, ahí hay una relación bien directa, es casi como digna de caso, o amerita como caso de estudio, pero creo que hay una relación bastante estrecha. No sé qué pensáis tú al respecto, Pedro. Hay varias cosas, o sea, porque hay un tema que tú dices de la instalación de la verdad, que cada uno quiere instalar la verdad, ¿ya? Por lo general, cuando nosotros discutimos persona a persona con un amigo, con una persona cercana, siempre entendemos que hay como una suerte de barnices que se mezclan, ¿ya? Lo que él me dice más lo que yo digo. Mientras que en otras instancias uno como que genera bloques intocables, sí, infranqueables. Porque cuando uno está en una instancia persona a persona, quizás como que uno baja ciertas defensas y dice, ok, está la capacidad, o uno genera la capacidad de decir, puede que lo que yo esté diciendo esté parcialmente correcto, o quizás me equivoque, o quizás tengo bastante razón, pero nunca tengo toda la razón. Sí, por supuesto. Salvo personas que quizás piensan mucho de sí mismos, dicen, yo tengo toda la razón. No, sí. en la conversación persona a persona. Pero cuando tú estás en una conversación online, una conversación digital, además por un tema de que no puedes tener un intercambio constante. No. Uno tiene, entonces se intenta como sea de generar como este monolito así a los 2001 con el bloque, con que tu pensamiento es la razón. Y además también hay otro tema que es súper importante, que tiene que ver con los mecanismos de las redes sociales, que a la vez yo creo que debe tener mucha influencia en la persona. Porque cuando tú tiras el monolito, y así como en buen chileno, cuando pillaste a alguien o lo quemaste con opinión o le dijiste algo y no tiene una vuelta atrás, ¿qué es lo que pasa también? Que los otros usuarios te empiezan a llenar de likes. Ah, y claro. El like es como una droga también. El like es una droga. O sea, yo mira, te voy a admitir, me pasó hace poquito, a propósito del fallecimiento de Héctor Noguera, un diario, no voy a decir cuál, publicó una foto, hacía una reseña de Héctor Noguera sobre una de sus películas, y en vez de publicar una foto de la película, ya el Chacal de Nahuel Toro, que es en blanco y negro, ellos sacaron una imagen en IA que no corresponde a ni un fotograma de la película, pero está colorizada. Entonces aparece el personaje de Héctor Noguera junto con el Chacal de Nahuel Toro, una foto colorizada en IA, pero que no es una foto de la película. Claro. Entonces yo hice un comentario crítico a esta imagen hecha en IA. Lo hice en términos súper académicos, no que recursos humanos no vaya a mirar, o sea, puede mirarla y no me va a encontrar nada. Está bien formulada, pero fue muy taxativo. Okay. O sea, y me empecé a llenar de likes y dije, qué rico, la gente es como se llama, adrenalínico. Adrenalínico, tiene te devuelve algo, o sea, no sé si adrenalina es el término, tú me puedes corregir, pero cuando tú emites un comentario, una publicación en red social y se te empieza a llenar de likes, de comentarios, de lo que es, pero sobre todo de aprobación, te genera un efecto. Sí, no, por supuesto que sí. Oye, Pedro, y otra de las dudas que me quedaron es cómo podemos, más allá de apelar a la conciencia, ¿cierto? Y al buen actuar de cada persona, pero cómo podemos cortar el hate. ¿Qué es lo que puedes hacer tú o qué es lo que puedo hacer yo desde mi espacio, desde mi vereda como académico, como persona, ¿cierto? Como ahora en este rol de conductor de un programa de radio,
ayudar a cortar el hate. Yo creo que hay que volver a los clásicos. ¿Ya? ¿Cómo así? En el sentido, no creo si Sócrates o Platón que decía que cuando voy a decir algo tengo que fijarme si es bueno. Los tres tamices de Sócrates son eso. Sócrates, ¿cierto? Sí. Si es bueno, es verdadero y sirve. Exactamente. Claro. Sí, ya. Entonces, y es bueno, es verdadero o sirve para algo. Perfecto. Que yo creo que eso uno lo podría aplicar a uno. Yo lo he aplicado a redes sociales porque además también cuando yo he hecho una publicación, igual me ha traído consecuencias. O sea, yo ya no soy cualquier persona. Yo no soy un Pedro Foich anónimo que puede decir, oye, ¿sabéis qué? Me carga las camisas rosadas a rayas, las camisas rosadas planas son mejores. No. Y decir, el que usa camisas rosadas a rayas no tiene idea. No, porque yo ya tengo yo soy una persona que ha tenido consecuencias reales de las redes sociales. Entonces, de repente, he tomado un poquito esa instancia de contar hasta 10, 20 o 30, lo que sea, y ver cómo contestar, por qué contestar y para qué contestar. Ya, perfecto. Porque de repente hay mucha gente que tiene un impulso y tú sigues el impulso y lo otro y no pasa nada. Sí, y también es muy fácil hacer, por ejemplo, retweet a publicaciones que son ofensivas, por supuesto. falsas. Sí, entonces, sobre todo. Entonces, yo creo que son esas dos, por lo menos pensando estrictamente en el ámbito de redes sociales, ya más allá de la formación moral, valórica que tú tengas, ¿ya? Porque uno lo puede dar por sentado, pero de repente uno se lo salta estando acá en redes sociales. Tomar 10 segundos para pensar qué voy a publicar y los tamices de Sócrates. Ya. Y eso bueno, se lleva a la práctica con los estudiantes, me imagino también. Claro, uno trata de llevarlo a la práctica con los estudiantes. De repente hay estudiantes que te sacan los choros del canasto, un buen chileno, pero sí, claro. Sí. No, pero no, en el fondo no me imagino, porque también ahí hay un espacio de personas que un grupo de personas que en el fondo los cuales uno tiene que comunicar bien para contribuir a cortar este hate. Sí. Oye, Pedro, y antes de hacer una pausa musical, ¿van a seguir existiendo otras actividades como esta, campañas con como ACNUR? Sí, con ACNUR. Afortunadamente, nuestro director estableció una alianza con ACNUR hace ya casi 8 años, donde hemos tenido distintas actividades. Una de las más destacadas es el Premio Periodismo Sin Fronteras, que es básicamente un premio que se entrega a piezas que tienen que ver con el tratamiento de la migración en la prensa, cómo la prensa trata la migración, trata casos de migración. Es una actividad muy bonita que hacemos junto con ACNUR. La hacemos con cierta periodicidad, a veces bienal, a veces anual, dependiendo mucho ahí las agendas. Y también tenemos un intercambio muy, muy fructífero que ha sido periodistas que selecciona ACNUR, periodistas que trabajan el tema migración o periodistas que están vinculados a organizaciones migratorias, trabajan talleres con nosotros, talleres sobre redes sociales, sobre locución, sobre creación de contenido. Y también hemos tenido la suerte de ir, no solamente en este seminario, sino que hemos ido a veces en grupos más pequeños, en grupos de trabajo con alumnos de 4º, 5º año, a las dependencias de Naciones Unidas, a reuniones sobre conocer estudios, conocer distintas campañas que ellos sacan. Así que ha sido una relación muy, muy fructífera. Ahí, hay que señalar la labor del director José Miguel Infante y por parte de ACNUR de Stephanie Rabí, quien es la jefa de comunicaciones, No, qué bien. Yo desde mi vereda, digamos, solamente felicitarlo. Me parece súper, como académico puedo decirlo, que me parece muy relevante que los estudiantes, sobre todo de periodismo, puedan tener este tipo de experiencia que sin duda que enriquecen su formación profesional y también como persona. Así que, y más aún saliendo, como digo yo, de nuestros campus, de nuestra aula, que siempre todas las actividades son siempre señaladas acá. Bien, Pedro, vamos a hacer una pausa musical. Perfecto. Porque también tenemos otro invitado que nos va a acompañar en esta conversación y los dejamos con la canción Adventure of a Time Life de Coldplay.
I mean, she'd say everything you want's a dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on. To me she'd say everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dream that died by light of day. Gonna hold up high the sky and say, only I own it. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir, con la conducción del psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Bien, aquí estamos de vuelta con este programa Diálogos Humanos, conversando con el académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Chile, Pedro Fodich, y también nos acompaña, se sumó a esta conversación, César Escobar, quien es psicólogo y académico del programa de Magíster en Psicología Clínica, mención en Terapias Dialógicas, también de nuestra universidad. ¿Cómo estás, César? Gusto saludarte. El gusto es mío, Diego. Muchas gracias por la invitación, por tenerme acá. Muy buenos días, Pedro. Muy interesante Hola, César. El seminario. Sí, estuvo muy bonito. Muy interesante, lo estaba escuchando ahí con Francisco y David, que también muy amablemente me acogieron ahí en el estudio. En el estudio, sí. Muy bien.
César, oye, bueno, quisiéramos saber un poco en qué está actualmente este magíster en psicología clínica, con la mención que indiqué sobre terapia dialógica. Ujú. Es un magíster que está inserto en la Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud de nuestra universidad. Entonces, saber un poco más acerca de este magíster, ¿por qué recomendarlo? ¿Por qué recomendarlo? Bueno, ahora estamos muy contentos porque hace poco obtuvimos la respuesta de la Comisión Nacional de Acreditación y estábamos súper expectantes, un poco nerviosos incluso, y nos dieron 4 años de acreditación. Y eso nos tiene súper contentos, ¿sí? Eso viene a coronar un proceso y el esfuerzo de varias personas, de varias áreas, sobre todo la dirección de aseguradora de la calidad. La dirección de aseguramiento de la calidad, también la vicerrectoría de investigación. La vicerrectoría de posgrado y también la facultad. Y también la facultad, sí. Sí, que ese es un trabajo que en realidad es bien... requiere harto esfuerzo, harta dedicación, harta coordinación. También hacer mención ahí el liderazgo que tuvo el director del programa, Augusto Mellado, ¿cierto? Como responsable de este proceso. Así que yo creo que ahí destacar también un trabajo como bien logrado y obviamente hacer los agradecimientos pertinentes a toda esta unidad y también al cuerpo académico que en buena forma también contribuye a que se puedan obtener estos resultados. ¿Y qué significa que estemos acreditados por 4 años, César? ¿Qué significa que estemos acreditados por 4 años? Bueno, significa primero, como te decía, un gran reconocimiento para al liderazgo que ha tenido Augusto y también las directoras anteriores, ¿sí? El trabajo que ha hecho toda la vicerrectoría, el apoyo que se ha obtenido desde la facultad y que si bien es un programa que es relativamente joven, un programa relativamente nuevo, está apoyado en las terapias postmodernistas, ¿sí? Que tienen más de 40 años, ¿sí? Entonces, claro, acá el concepto dialógico, ¿sí? A propósito del diálogo. Eso te quería preguntar terapia dialógica. ¿Qué es la terapia dialógica? ¿Qué es la terapia dialógica? Sí, yo escuchaba atrás en el estudio y decía, mira, está conectado esto, porque efectivamente lo dialógico tiene que ver con que, y a lo mejor ahí tú me puedes apoyar también, Pedro, que muchas conversaciones, si bien pueden estar realizadas entre 2 o más personas, no necesariamente son dialógicas, sino que pueden ser conversaciones también monológicas, ¿sí? Cuando hay una voz hegemónica, y cuando esa voz hegemónica coloniza todo el espacio, justamente no se produce el diálogo, ¿sí? Como cuando uno conversa con los hijos y cree que está dialogando, pero en verdad uno está colonizando. Exactamente, o como cuando estamos conversando con un consultante, o si quieres, algunas personas también le llaman paciente, y prefiero decirle un consultante, y nos colocamos desde el lugar de la experta o del experto, y le decimos entonces a la persona qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Ahí no se está produciendo un diálogo, sino que se está produciendo un monólogo. Incluso aunque la otra persona pregunte, te haga algunas preguntas técnicas acerca de las indicaciones que podría seguir, eso estaría fuera de lo dialógico, ¿sí? O sea, lo dialógico de alguna forma es que si, por ejemplo, Pedro tiene un problema, yo converso con Pedro acerca del fenómeno que está pasando y puede que en ese espacio de conversación a él le ayude a encontrar la comprensión de lo que le está pasando, ¿cierto? Poder quizá encontrar alguna estrategia de cambio, siempre con la sugerencia, en este caso si es la terapia dialógica, con el psicólogo clínico en este caso, ¿cierto? Claro. Y obviamente poder encontrar la mejor solución a ese problema que tiene, podríamos decir, sin caer en un diagnóstico mucho más técnico. No sé si ahí creo que estoy en el enfoque correcto o no, tú me corriges ahí, César. Sí, está bastante correcto en el enfoque, ¿ya? Ahora, es también un enfoque bien democrático, por eso pensaba que se conectaba bastante con el seminario, porque es democrático, porque invita
en el diálogo, ¿sí? A que la persona también no solamente escuche las voces de las personas que están presentes, sino que también escuche las voces internas o las diferentes voces internas, ¿sí? Y ahí ustedes me van a decir, pero ¿cómo están escuchando voces? ¿Sí? No, y escuchar diferentes posiciones del self, ¿sí? Y esa podrían traducirse en tus reflexiones, finalmente. Claro, Las reflexiones que tiene cada persona. O en reflexionar desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Ya. Internamente, nosotros, mira, por ejemplo, al levantarte en la mañana, tú podrías decir, una parte de ti dice, tengo muchas ganas de levantarme, voy a ir a la radio, y otra parte de ti puede decir, me quiero quedar acá, y sin embargo hay una tercera parte de ti que escucha a estas dos partes y tiene que tomar una decisión, ¿sí? Entonces, también tienen que ver con los roles que esa persona tiene, ¿o no? Exactamente, tiene que ver con los roles y... En el fondo, como el rol, primero el rol del académico, el rol del psicólogo, el rol de, no sé, del papá, del docente guía, bueno, de distintos roles que puede tener cualquier persona. Efectivamente, pero ocurre que algunas veces una de estas voces ocupa un lugar hegemónico, ¿sí? Sí, perfecto. Y como que esa voz fuera la única voz autorizada o fuera la verdad o la realidad, como estaban hablando ustedes anteriormente. Es un poco lo que pasa con la gente que está como sobrecargada, está en burnout, que la voz hegemónica es básicamente el yo. Perdón, voy a apropiarme de términos. Dale. Me pueden ir multando ahí cada vez que me vaya apropiando. El yo trabajador que dice, ok, pero se prioriza trabajar, entonces, no sé, pues nos vamos a levantar siempre a las 6:05, y si un día el yo un poco más, el yo más egoísta, el yo más hedonista dice, levantémonos a las 6:10, y el yo trabajador dice, no, nos vamos a levantar siempre a las 6:05, y al final eso empieza a generar repercusiones desde el punto de vista, me imagino, mental y también físico. Y también físico. Que el yo trabajador domine el resto de la... Cuando como ese como imperativo del sentido del deber, por decirlo así. Claro. Sí, exactamente. Y claro, se puede volver muy rígido, ¿sí? Y efectivamente eso nos puede llevar a una situación de burnout en el tiempo. Y también hay otras voces. Por ejemplo, en la clínica yo he podido observar hay algunos tipos de voces que le llamamos la voz más crítica, ¿sí? Entonces imagínate que en la mañana o cuando estás realizando el trabajo, algunas cosas de repente no salen tan bien, y surge en tu espacio mental una voz que te empieza a criticar internamente, ¿sí? Que empieza a decirte, no, si yo sabía que esto no me iba a resultar, o empieza a decirte, yo sé que no estaba suficientemente preparado para este trabajo, esto me va a seguir saliendo mal, ¿sí? Entonces esa crítica empieza a crecer, a aumentar, ¿sí? Y se vuelve muy rígida además, entonces te empiezas a sentir muy mal contigo mismo. Eso prolongado en el tiempo te lleva a una depresión además. Entonces es súper importante también poder identificar estas diferentes voces y entrar a dialogar también con esas voces. Eso va a ser muy importante también dentro de la terapia. ¿Y ante qué tipo de, esto en el fondo para la gente como que no sabe, me incluyo, digamos, para qué tipo de trastornos, ciertos cuadros sirve en este caso la terapia dialógica? Bueno, esa es una pregunta súper interesante porque efectivamente desde esta perspectiva no se habla tanto de trastorno, ¿sí? Yo sé que lo han conversado otras veces con... No, pero es que es relativo eso, sí está bien la precisión, porque hoy día, según lo que yo sé, digamos, lo que me han contado y me he informado, tía, como que todo es trastorno, pero podría haber otro tipo de nomenclatura. En todo caso, lo importante acá saber es cuándo, claro, respecto al trastorno, que eso no, yo creo que más depende, bueno, y César podrá corregir cuando intervenga, depende también como del enfoque y qué es lo que está imperando finalmente como en la disciplina, si hablar de trastorno, hablar de cuadro, pero lo que me inquieta en lo personal es poder saber en qué casos la terapia dialógica funciona bien, en qué tipo de paciente, un paciente que tiene algún tipo de depresión o algún tipo de adicción, en qué casos. Sí. Mira, lo fabuloso de este enfoque es que es súper versátil, ¿sí? Y justamente
no está tan centrado en lo que funciona mal, que podría ser el trastorno, ¿sí? Que efectivamente podría, desde acá, es visto como una posición del self que a lo mejor tiene una opinión divergente, ¿sí? En conjunto en comparación a las otras posiciones del self, ¿sí? Como por ejemplo esta posición crítica, ¿sí? En la depresión, por ejemplo, vamos a identificar esa posición más crítica, ¿sí? Y a dialogar con esa parte, ¿sí? Pero por ejemplo, hay mucha experiencia con diferentes diagnósticos, ¿sí? Con el uso de sustancias, por ejemplo, vemos la ambivalencia, que una parte de ti quiere consumir y otra parte de ti no, ¿sí? Entonces se potencia también esa parte que no quiere consumir, sin dejar de lado a esa parte que quiere consumir, porque por algo quiere consumir también, ¿sí? El consumo tiene alguna función dentro de ese sistema, ¿me explico? Pero también se ha utilizado en otros países y también se está utilizando acá en Chile en el Horwitz con pacientes con diagnósticos muy complejos, ¿sí? como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿sí? Eso, entonces planteo algunos para que puedan ustedes imaginar que tiene una amplia aplicación con diferentes diagnósticos, que efectivamente el concepto lo seguimos utilizando, el concepto de diagnóstico. Y en ese sentido, bueno, lo relevante del magíster que acá se imparte, ¿qué competencias o qué herramientas entrega en este caso para los egresados del programa? ¿Implica alguna certificación, alguna validación? No sé si te puedes referir a eso, César. Sí, claro. Mira, en el magíster tiene una extensión de 6 trimestres, ¿sí? Los 2 primeros son conducentes a diplomado, ¿sí? Tenemos un diplomado en el enfoque dialógico. En el segundo trimestre es conducente al diplomado de terapias dialógicas, que eso es interesante, en el plural, terapias dialógicas, y después ya completando el resto de los trimestres obtiene el magíster, ¿cierto? Luego de realizar un trabajo integrado mucho más cercano a la investigación, ¿sí? Hay un curso que te van orientando y te van conduciendo en ese sentido. Pero como más técnicamente, una de las cosas que a mí me impacta harto es que está muy centrado en la persona del terapeuta, ¿sí? Y no tanto, o sea, si bien hay técnica, por supuesto es importante conocer la técnica, y hay diferentes formas de técnicas dentro de las terapias dialógicas, hay un montón. Un aspecto súper potente, el de la persona, el terapeuta, que es conocido ahora en la investigación en psicoterapia como el factor T, ¿sí? Se ha visto que muy poco porcentaje tiene incidencia la técnica. Tienes que conocerla, por supuesto, es importante la técnica, pero sobre todo la relación terapéutica, eso es lo que cura, ¿sí? ¿A qué se refieren con la relación terapéutica? La relación terapéutica, el vínculo que puedes establecer con tu terapeuta. Okay. ¿Sí? O sea, se puede traducir en la confianza, en el espacio de seguridad que te genera, en ese tipo de aspectos, finalmente. Claro, efectivamente, son todos esos factores como más blandos, como más comunes, si tú quieres, y que se reducen o que se traducen, mejor dicho, en que el consultante crea en su terapeuta. Okay. ¿Sí? Será súper interesante. Por supuesto, Pedro, por supuesto que sí. Los programas actuales que tienen que sobre psicología, me imagino que contemplan en algún momento tratar la relación del paciente con su avatar, con su cómo se interrelaciona digitalmente, porque yo sé que hay mucha gente que tiene cuadros de dependencia, que sufre mucho por su relación. Sí. Eso me imagino que tiene como una adicción a las redes sociales o la adicción al like, finalmente. Una adicción al like, y más que una adicción también una dependencia en las redes sociales. Me imagino que eso está visto, ¿cierto? Sí. Ahora, eso está más visto por el lado de la neurociencia, ¿sí? Claro, por ahí se ha visto que, por ejemplo, cuando obtenemos un like o un comentario agradable, se ha visto que se activan las mismas zonas de recompensa. Yo pienso más, no tanto en la parte, sino que cómo tratar a un paciente que llega y te dices, logras esta confianza, logras este punto y te dice, es que sabe,
el usuario tanto me dijo esto. Me dijo, no sé, pues que yo no servía para nada. O que ya no sirvo para esto, o que debería renovar. Entonces, que es muy distinto a que el papá, un colega, un amigo te diga, oye, sabes que tienes que cambiar esto. No sé si para allá va mi pregunta, un poco cómo tratar al paciente que sepa tomar la distancia con el medio digital, porque ese es el problema, que hay un tema de distancia que se ha perdido con los medios digitales. ¿Como una distancia que se ha perdido con los medios digitales? Claro, porque la gente se siente súper íntimamente ligada a su persona de Facebook, su persona de Instagram, de TikTok, de lo que sea, y lo que le pasa a su persona de Instagram le influye mucho. Le afecta demasiado. Claro, por el lado de la identidad, ¿cierto? Estamos identificados con nuestro avatar, ¿sí? Desde esta perspectiva tenemos múltiples avatares, ¿cierto? Tanto internos como externos, ¿sí? Y a veces centramos demasiado en nuestra identidad en uno de esos avatares. Exacto, sí. ¿Sí? La idea de la salud y el bienestar, ¿cierto? A propósito del título del programa, tiene que ver con que en la medida que nosotros podamos ir ampliando estos avatares o el diálogo con estos diferentes avatares, ya no solamente dependemos de uno, ¿me explico? Sino que también tenemos, nuestra identidad no está solamente compuesta por uno de estos avatares, sino que está integrada por el diálogo o no diálogo que se producen entre estos diferentes avatares, ¿sí? Ahora, por supuesto, puede haber un diálogo, un avatar más crítico, ¿cierto? Siempre, todos tenemos un avatar un poco más crítico, más fortalecido, menos fortalecido, pero que se puede alimentar o fortalecer de acuerdo a lo que vamos a escuchar de personas muy significativas como nuestra pareja o nuestro papá, nuestra mamá, pero también se puede alimentar del hate de las redes sociales. Claro. ¿Cierto? Lo que ustedes estaban planteando. Entonces, claro, ese hate no es inocuo, ¿verdad? Sino que puede alimentar una parte crítica demasiado fuerte y eso puede ser conducente a una depresión, ¿cierto? Otro tipo de trastorno, sin pensar lo que más puede llegar a ocurrir. Un cuadro de ansiedad generalmente generan las redes sociales. Por ejemplo. Bien. Oye, bueno, súper interesante la conversación que se ha dado. Agradecer primeramente a Pedro por su asistencia, participación, felicitarlo por la iniciativa del Corta el Hate y el vínculo que tienen con ACNUR, así que y mi respeto también a la carrera de periodismo, a su director y a todo su cuerpo académico, y también dar las gracias a César por participar en el programa, brindarle los saludos también a Augusto Mellado, director del programa de Magíster en Psicología Clínica, mención terapias de lógicas, muy importante también para nuestra facultad y nuestra universidad. Así que esperamos encontrarnos próximamente en algún otro programa, a ambos. Y bueno, y a todos muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes y nos despedimos con la canción Let's Get Started de Black Eyed Peas. Muchas gracias, que estén súper bien. Chao, chao. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose our inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. Lose control of body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started.
start thrills. Just lose your mind, this is the time. You can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come them now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.